Hoy es el Día del Periodista. Y si de algo me siento yo feliz, contento, es de ser periodista. El periodismo es la búsqueda de la verdad, de la noticia, de lo que ocurre. Claro, la verdad no es a veces ni sí ni no, yin y yang. No, a veces la verdad es más compleja, tiene de todo. Tiene pinticas azules, colores morados. Había un amigo mío, Pablo Antillano, que decía que si usted se para, hay un choque en una esquina, y usted se para y le pregunta a todo el mundo qué fue lo que ocurrió. 19 personas, 19 versiones va a tener usted de lo que ocurrió, porque todo depende de cómo se mire. Cuando usted está en un juego de pelota y hay una jugada muy cerrada, de acuerdo a la cámara puede ser quieto o puede ser out. Todo es cuestión, como decía Willy Colón, según el cristal con que se mire. Y es verdad. Por el Correo del Orinoco, el diario El Libertador, de los patriotas que celebramos el Día del Periodista en esta fecha. Sin embargo, los realistas tenían la Gaceta de Caracas. Y en nuestro periodismo siempre vamos a encontrar la presencia de lo político porque es parte del inicio de la Constitución de Venezuela como república. En la guerra de independencia, los realistas utilizaban el periodismo para decir que ellos ganaron, que avanzaban, y los patriotas igual. Yo recuerdo las informaciones que en clase veíamos sobre la cobertura que los patriotas se daban en la guerra de independencia, cómo se ponían avanzando en sitios donde inclusive no había ni batalla, porque al final de cuentas de eso se trataba. Y esa condición de que el periodismo apareció en el país signado por la guerra, por lo político, pues no ha seguido toda la vida. Es famosa la anécdota de Carlos Zulé, que llama a un periodista que se estaba burlando de él y cuando le pregunta si lo había hecho, este dice que sí, y da unas razones. Entonces Carlos Zulé le dice que lo triste no es que los periodistas o el pueblo se burle del gobierno, sino que el gobierno se burle del pueblo. Antonio Leocadio Guzmán, el venezolano, escribió notas importantes en la defensa de la libertad de expresión, y así vamos a encontrar en nuestra historia cómo los periodistas siempre han sido perseguidos, porque a los gobiernos no les gusta que le digan la verdad. No solo a los gobiernos, a las empresas tampoco les gustan, a los políticos no les gusta, a los partidos no les gusta, porque la verdad duele. Cuando una persona tiene alcoholismo y tiene que ir a Alcohólicos Anónimos, lo importante, lo fundamental es que aprenda a decir que él es alcohólico, que reconozca su problema. En Venezuela así no es la práctica es esconderlo todo. Durante la tercera, la cuarta y la quinta república lo que hemos visto es palo duro contra los periodistas. Nosotros, que en nuestro código de ética, que en nuestra ley de ejercicio profesional está establecido que somos los defensores del pueblo, de la democracia, de la verdad, bueno, hemos cogido más palos. Recuerden cuando Chávez le preguntó a Zapata cuánto te pagaron. Pero Chávez no fue el único. Pérez Jiménez con la anécdota de los 3 cochinitos, o la revista Reventón, o la revista Resumen. Venezuela está llena, y yo lo estudié así, recuerdo que lo hice en mi tesis, de casos y casos de libertad de expresión, de persecuciones a los periodistas y de intolerancia frente a la cobertura de las noticias. Luis Herrera Camping cerró Radio Caracas Televisión. Yo recuerdo el caso Blanco Ibáñez y muchos otros, el caso de los Jeep. Todos esos casos salieron a luz pública porque los periodistas se empeñaron en que la gente conociera la verdad. Y por eso yo me siento orgulloso de ser periodista, porque nosotros, los periodistas, por encima de las manipulaciones que siempre ocurren, ya sea de los medios, del gobierno, de los partidos, de los intereses particulares, nosotros buscamos que la gente conozca los distintos puntos de vista que hay sobre un hecho. Esa es nuestra función. Cuanto más puntos de vista hay, cuanto a mayor diversidad los periodistas, más esfuerzo debemos hacer, porque la gente puede evaluar las distintas opiniones y ella decidir cuál es la verdad, cuál es su verdad. En Venezuela habíamos avanzado bastante. La democracia, poco a poco, y a golpes, y con sangre, y con prisión, había logrado niveles de tolerancia importantes. Cuando llegó Chávez, se pensó que se iba a avanzar, porque el discurso de la revolución era ese. Bueno, no iba a haber más muertos, más perseguidos. Cese a la censura en los medios. Hoy día de periodista, el diario La Verdad no salió porque no había papel. ¿Y cuántos periodistas han sido llevados a juicio? Aquí se le han tirado bombas a los medios, se les ha quitado inversión publicitaria, se les ha amenazado directamente. Si uno recoge todas las organizaciones que defienden la libertad de expresión, colegios de periodistas, hippies, etc., va a encontrar
Más de 20.000 agresiones durante estos 17 años. Y Ibellice Pacheco, quien fuera mi pareja durante muchos años, 17 juicios le hicieron a Ibellice. Yo recuerdo que el día que la condenaron, estábamos allí en el tribunal, en Pajarito, y la juez nos llamó aparte y nos metió en su oficina para decirnos que ella estaba esperando que le notificaran desde la vicepresidencia para dónde iba Ibellice, cuál era la decisión. Y ella nos decía, bueno, es que yo no puedo arriesgar mi carrera, compréndame. Así se maneja la justicia en Venezuela. Se ha politizado, se ha convertido en un arma más del juego para mantener al gobierno en el poder, a quienes nos dirigen hoy. Y eso es muy triste, eso que decía Ponte a Ponte, hoy es peor. Vemos como Jorge Rodríguez dice que la oposición hizo fraude al recoger las firmas, y lo está diciendo porque ya metió un recurso en los tribunales, en el Tribunal Supremo de Justicia, para que se invalide el proceso del revocatorio. Ellos quieren mantenerse en el poder a como dé lugar la revolución, esa revolución. Nosotros hicimos una protesta por allá en los días del 4 de febrero, porque Carlos Andrés Pérez había puesto censores y había suspendido las garantías. Protestamos no porque estuviésemos con Chávez ni nada de eso, sino porque estábamos defendiendo nuestro oficio, como lo hacemos hoy. Yo hoy día, el periodista, quiero decirle que si no fuera por este medio no salía por ningún lado. Nadie te llama, nadie te consulta, y yo todavía me he dedicado a los medios, porque hemos retrocedido en cuanto a las libertades públicas, en cuanto a la tolerancia de los medios. El gobierno cree que todo el que le dice la verdad lo ataca, y como ellos son ideológicos, tienen unas gringolas y todo lo ven por ahí, creen entonces que nosotros somos parte de la superestructura que mantiene a los porosos en el poder, y utilizan el Canal 8 y toda la estructura comunicacional que tiene el Estado, no para decir la verdad, no para el debate, sino para ocultar y satanizar a quienes no están contra ellos. Por eso que el periodismo a mí me fascina, porque el periodismo al final es una gran aventura, es un deseo por vivir y una pasión. Permítame felicitar a todos los periodistas en este día. Nos sentimos orgullosos porque pese a todo lo que ha ocurrido antes y después, en la tercera, cuarta, quinta república, nosotros hemos puesto nuestro granito de arena para que al final eso que está en la Constitución sea verdad, que el venezolano disfrute del derecho a estar informado, porque la información al final es un poder y nos permite saber y evaluar hacia dónde van las cosas. Nosotros los periodistas creo que podemos sentirnos orgullosos, pudiéramos haber hecho más, pero lo que hemos hecho yo creo que es importante, porque no nos hemos callado, porque no nos hemos escondido, ni tapado, ni evitado, ni hecho los locos frente a la realidad que vive el país. Hay quienes dicen, por ahí alguna periodista que a mí cada vez que me da risa, cada vez que ella lo dice, porque ella sí sale en medio y uno no, ni muchos de nosotros no. Ella dice que la culpa de lo que ocurre en los medios es que los periodistas nos hemos politizado, como si un periodista pudiera hacerse loco frente a lo que le ocurre al país, frente a la escasez de alimentos, frente a la inflación, frente a la prisión de gente que ejerce la política y entonces porque dice lo que opine va a terminar tras las rejas. ¿Cómo se puede uno quedar callado frente a la violencia que sacude el país? ¿Cómo se puede quedar uno silente frente a la intolerancia que hay, frente a estas barras pagadas que no dejan entrar a los diputados a la Asamblea y los agreden, frente a tanta violencia y tanto discurso, frente a lo que ocurrió con el revocatorio, que intentaron evitar que un derecho que está consagrado en la Constitución se ejerciera? ¿Cómo se puede un periodista callar? Yo le pregunto a esos que dicen que el periodista no tiene corazón ni cerebro, que no debería chito callado, ¿cómo se pueden ellos quedar callados frente a la realidad? Yo he peleado contra este y contra los anteriores gobiernos, no porque uno sea Robin Hood ni una especie de iluminado o mejor que los demás, no, sino porque yo entiendo el periodismo como un contrapoder. Un contrapoder significa que frente al abuso, frente a todas esas cosas que ocurren, frente a los mandatarios que se creen superiores al propio país y que creen que ellos son más importantes que los pueblos, frente a ellos hay que siempre buscar los caminos para que la gente se informe, proteste, diga lo que opina, sin que se le impida ejercer lo establecido en la Constitución. Su derecho a estar informado y a decir lo que le venga en gana, así sea equivocado. No soy partidario de esos que creen que el periodismo es neutro. No, no es neutro. Por eso nos llevan presos.
porque al final de cuentas el periodismo es un corazón que late y que tiene sensibilidad hacia los más pobres, hacia los que sufren y a los que son víctimas del abuso de poder. Qué triste que todo eso que llevó a Chávez al poder, toda esa excusa, que el país va a encontrar un mayor ejercicio de democracia, de libertades, etcétera, se convirtiera en esto que vivimos hoy. Qué triste Maduro aferrado al poder cuando más del 80% del país quiere un cambio, quiere una manera distinta de vivir, porque estamos viviendo muy mal. Le corresponde a los periodistas abrirle camino a esa opinión mayoritaria. Porque yo siempre lo he dicho, mire, los medios, nosotros coincidimos con los medios en la defensa de la libertad de expresión, porque bueno, esto es una barbaridad lo que ocurre aquí en Venezuela, pero los medios muchas veces manejan la información según su gusto, según sus colores, según sus pautas publicitarias e intereses. Los gobiernos igual, inclusive los partidos de oposición. Yo vivo discutiendo con Ronald, porque Ronald se pone bravo cuando yo digo informaciones de la MUD. ¿Por qué? El periodista tiene que decir la verdad, venga de donde venga, y la información que tenga tiene que dejarla correr. En el periodismo el chisme es una virtud, no es un error. Y entonces uno no se debe quedar callado. Y si la oposición comete errores, hay gente de la oposición que le molesta a los periodistas. Yo me he dado cuenta cuando uno tenía medios todos, ahora no, es que tú eras muy imprudente, impertinente, y entonces te sacan una factura. Ahí en el campo de la oposición, por eso que uno no debe comer cuento. La libertad de información, el derecho a estar informado, la libertad de expresión no es un problema de gobierno, no es un problema de partido, de la MUD, de la oposición, de este o que el otro, o de los medios, es del país, es de los habitantes del país, es de todos los venezolanos, y por eso hay que seguir peleando siempre. Todo lo que yo estoy diciendo se refleja en esta anécdota, que por cierto me contó también Pablo Antillano, un periodista que lo sometieron a juicio porque en una de estas islas vecinas denunció que venía un huracán y dijo, chale, hay que tomar previsiones, insultó al gobierno porque el gobierno no hacía nada y se puso, bueno, como loco todo el día a escribir y a dar ruedas de prensa y cosas, y viene el huracán, total es que el huracán se volteó y no llegó a la isla. Entonces todo el mundo, oye, este tipo, y cuando lo fueron a juzgar, él dijo, bueno, yo prefiero haberme equivocado por exagerado que no habernos dicho nada. Porque al final de cuentas hicimos lo que mis anuncios sirvieron para que se tomaran las previsiones. Y es mejor tomar previsiones que sufrir después de indolencia, de no hacer nada. Así es el periodismo. Es preferible cualquier cosa a callarse.